Muy buenas a todos, bienvenidos a este curso. Soy Kevin Raimundo Sánchez Gutiérrez, estudiante de la UPEP en Ingeniería en Computación y Sistemas. Y bueno, el curso se llama La magia de las matemáticas, va a ser un curso de cálculo integral. Vamos a implementar 13 sesiones siguiendo el temario que tenemos aquí abajo. Y bueno, el objetivo de este taller es demostrar de manera fácil y sencilla los antecedentes del cálculo integral, con el objetivo de facilitar el aprendizaje y adquisición de nuevos conocimientos matemáticos. Mi misión es generar en ustedes un interés y comprensión por las matemáticas, dando a conocer las ventajas que esta habilidad tiene en la vida cotidiana. Ok, entonces el temario va a ser así. Vamos a empezar con un repaso de las derivadas, porque en algunas integrales necesitamos saber derivar. Entonces, para si algunos no saben o lo vieron y no se acuerdan, pues vamos a verlo rápido. Vamos a ver áreas, la integral definida ya, la integral indefinida, regla de sustitución, integración por partes, integrales trigonométricas, sustitución trigonométrica, fracciones parciales, longitud de arco, área entre curvas, volúmenes y cascarones cilíndricos. Y bueno, bienvenidos de nuevo al curso y empezamos. Ahora sí vamos a empezar con el repaso de las derivadas. Vamos a ver que la derivada en sí es un límite que tiende a cero cuando a una función x le aumentas h menos esa misma función x sobre h. ¿Qué significa geométricamente la derivada? La derivada significa la pendiente de la recta tangente a la recta de la función x en el punto dado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta recta en negro es la función de x. Y si la derivamos y queremos encontrar la pendiente de la recta tangente en este punto P, pues vamos a derivar. Recordemos que la notación de la derivada es un palito arriba de la función f de x, o también se puede dejar como diferencial de y respecto de x. Entonces, como podemos ver, esta es una recta tangente. Recordemos que la recta tangente es una recta que toca en un punto y se sigue derecho. La pendiente es con el cambio que va dando. Recordemos esto de una ecuación lineal, que la pendiente es, por ejemplo, y igual a 5x, donde la pendiente es esto, el 5, el cambio, la razón de cambio. Cada vez que aumenta x, va a aumentar en 5 veces, entonces la pendiente con lo que va aumentando. Ese es el límite geométricamente. Ahora, ¿cómo encontramos este límite? Para esto voy a empezar luego con una derivada, pero con la fórmula original, que es el límite. No vamos a entrar en límites ni hacer las derivadas de esta manera, pero es una manera para que la podamos ver cómo surge, ¿no? Entonces, la derivada de f de x, que es x al cubo menos x. Ok, entonces la derivada ya sabemos que es un límite. Entonces lo único que vamos a hacer es en f de x vamos a sustituir en cada x x más h. Es decir, la función de x aquí es x más h al cubo. X al cubo, entonces x más h al cubo menos x más h y menos f de x. Entonces menos x al cubo menos x. Podemos ver que f de x es esto sobre h. Entonces, al desarrollar esto vemos que es muchísimo. Imagínense estar multiplicando al cubo para que salga todo esto y luego simplifiquemos y nos salga esta ecuación que vemos aquí, y pues nada más dividimos aquí entre h. Cada término se divide entre h. Recordemos eso de las reglas de división que se ven en álgebra. Y ya simplemente nos queda el límite de 3 al x al cuadrado más 3x al h por h más h al cuadrado menos 1. Ahora, en un límite solamente se tiene que evaluar para ver si ese límite es cierto. Un límite de una constante, podemos ver que no tiene h, por eso se toma como constante, se mantiene. Aquí sí, entonces ponemos un 0, acá un 0. Y el límite de una constante es esa constante. Entonces, 3 por 0, 0, más 0 al cuadrado, pues 0. Entonces nos queda 3x cuadrada menos 1. Bueno, ahora que ya vimos eso, no vamos a estar haciendo siempre esta fórmula, sería muy tedioso, la verdad. Entonces tenemos simplemente nuestras fórmulas de derivación. Podemos ver que acá de x, acá no ponen el y porque no estamos en una función de y. Entonces así se pone de la derivada. Entonces podemos ver toda esta tabla de fórmulas, que se las voy a pasar en un PDF. Ahora me van a decir a poco si es que
funcionan esas fórmulas. Pues vamos a ver, todo este rollo que hicimos, vamos a ver que sale rapidísimo con la fórmula. Entonces, vamos a copiar. Y ahora sí vamos a empezar. Vemos que es x al cubo menos x. Acá tenemos una que cuando f de x es una suma o una resta y se quiere derivar, se debe de derivar cada uno de los términos. Es decir, aquí vamos a derivar este y este. Ok, entonces ponemos, nunca se olviden de la simbología. Entonces la derivada de f de x es igual, vemos aquí x al cubo. Entonces acá tenemos la derivada de un x a la n. Entonces vemos que simplemente se baja el exponente, que en este caso es 3, por x por 3 menos 1. Ahora menos la derivada de este, hacemos lo mismo. Acá siempre un x normal tiene un 1, entonces baja el 1, x 1 menos 1. Este va a dar 0, por lo tanto se va a eliminar. Entonces esto nos queda 3x al cuadrado menos 1. Podemos ver que es el mismo resultado que nos salió con la definición original de una derivada. Podemos ver que 3x al cuadrado menos 1, pero ya nos sale más sencillo con fórmulas. Entonces en este repaso vamos a ir viendo estas fórmulas. Ahora, algo importante es cuando tengan una raíz. Recordemos que una raíz de x también se puede escribir como x a la 1 medio. ¿Esto por qué? Porque aquí la raíz cuadrada acá tiene un 2 y acá x tiene un 1. Entonces, imaginemos que tengamos algo como x a la 4 y la raíz 9. Entonces, ¿cómo se expresa eso? X a la 4 novenos. Esto lo tenemos que recordar bien porque cuando derivemos, por ejemplo, derivamos esta x, no tenemos una fórmula para derivar las raíces, entonces, pero tenemos una fórmula donde x a la n, entonces aplicamos la fórmula que está aquí. Ok, ahora vamos a empezar con esta derivada. No es difícil, van a tener esta tabla de fórmulas de derivadas, se las voy a pasar en PDF. Entonces vemos que esta es la de aquí. Una función f de x está acá arriba y una función g de x está aquí, entonces y es igual a esta función. Ok, entonces ¿qué nos dice esto? G por la derivada de f por la derivada de f menos f por la derivada de g sobre g al cuadrado. Entonces, recordemos, esta va a ser nuestra f y esta va a ser nuestra g. Entonces la derivada de esta función es, acá nos dice, la primera es g, entonces vamos a mantener raíz de x por la derivada de f, este es f. Entonces acá recordemos el paréntesis porque va a multiplicar, recordemos es una suma, acá también está este. Entonces se va a derivar cada término separado, es decir, x al cuadrado, pues tenemos esta fórmula, 2x, 2 menos 1, se mantiene así, 4x, acá tenemos 4x, entonces solamente se mantiene la constante, porque recordemos que se le resta 1, 4 por 1 es 4, 1 menos 1 es 0, entonces 4, y 3, esa es una constante, la derivada de una constante siempre va a ser 0, entonces como es 0, ahí se mantiene. Ahora vamos a restar lo que es f, ahora vamos a poner todo esto al cuadrado más 4x más 3 por la derivada de g, como ya les había mencionado. Entonces vamos a hacer la derivada de x
a la 1/2, porque en las fórmulas no tenemos ninguna derivada con las raíces. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Entonces, la derivada de esto es, recordamos la fórmula, x a la n es n, entonces se va a pasar acá 1/2, como esto pasa bajando, por x 1/2 menos 1. Entonces esto aquí es igual a 1/2 por x a la menos 1/2. Recordemos la suma de fracciones, esa es básica. Entonces acá, recuerden, acá menos, porque 1/2 menos 1 es como si fuera 1/2 menos 2/2. Entonces, menos 1/2. Ahora, algo importantísimo. ¿Qué pasa cuando tenemos un x a la menos 2, un x a la menos 1/2? Esto es álgebra básica, se pasa 1 sobre x al cuadrado. En este caso es 1 sobre x a la 1/2. Entonces aquí cómo va a quedar, entonces vemos que esto es igual a 1/2 por x a la 1/2. ¿Ok? Entonces ya vemos aquí cómo quedó la derivada de esto. Entonces acá la ponemos 1/2 x a la 1/2. Todo esto, y ya nada más que nos dice la fórmula, g al cuadrado. G está aquí, raíz cuadrada de x al cuadrado va a ser x, y ahí está la derivada. Ahora vamos a ver la regla de la cadena. ¿Cuándo vamos a ocupar la regla de la cadena en las derivadas? Cuando en una función de x tengamos dentro otra función g de x. Por ejemplo, podemos ver esto que vamos a hacer ahorita: seno de tangente de 2x. Vemos que es una función de x, seno, pero dentro tiene otra función, tangente, pero esta tangente tiene otra función dentro que es 2x. No hay ninguna fórmula para poder hacer esto, por eso se ocupa esta regla de la cadena. ¿Qué es esta regla de la cadena? Que vamos a derivar la primera función como si fuera normal, seno de x, y después vamos a multiplicarla por la derivada de la segunda función que tiene dentro, y así sucesivamente. Por ejemplo, acá vamos a multiplicar otra vez dentro por 2x. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Entonces la derivada de esto es igual a la derivada de seno de x. Seno de x es coseno. Coseno. Y pues no es x, es tangente de 2x. Ahora, la derivada de tangente de 2x, acá podemos ver que es tan de x, entonces esto va a ser multiplicado por secante cuadrada y de la otra función dentro, entonces 2x. Y ahora por último derivamos la última, que como vemos es una constante por x. Cuando es una constante por alguna variable, solamente se mantiene la constante 2. Entonces la derivada de esto es igual a 2 coseno de tangente de 2x por secante cuadrada de 2x. Muy sencillo.
para si no les quedó bien el ejemplo, no se les quedó muy claro, entonces vamos a hacer otro, que es y igual a Euler por seno de x. Vemos que es una función de x que dentro tiene otra función g de x. Entonces, simplemente y' es igual a la derivada de a a la x, acá está, es e a la x, entonces mantiene igual e seno de x por la derivada de seno de x. ¿Cuál es la derivada? Coseno de x. Y así de sencillo. Después de haber visto este repaso de derivadas, el ejercicio para ustedes es que hagan estas derivadas, encuentren la derivada de y vean si son correctas en alguna aplicación de matemáticas. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión, que va a ser de áreas. Hasta la próxima.